La lámpara de aceite titilaba en la penumbra del pequeño hogar. El aire olía a incienso y pan recién horneado, y en medio del silencio se escuchaba apenas el roce de un rosario entre los dedos de una mujer. Era Mónica, arrodillada sobre el suelo de piedra, con el corazón abierto en una plegaria que no pedía nada para sí, sino todo para los suyos. Afuera, la noche africana envolvía la ciudad de Tagaste con su sombra cálida. Dentro, una fe sencilla iluminaba lo que el mundo no veía. Aún no sabía que esas lágrimas derramadas en secreto serían el río por donde Dios haría pasar la gracia de una de las conversiones más grandes de la historia. Desde niña, Mónica había aprendido que la fe no era una herencia, sino una decisión diaria. En su casa, su madre le enseñó a rezar en silencio, a servir con humildad, a ver en cada gesto del día un acto de amor. Era una niña sensible, de mirada profunda, y cuando los demás jugaban en los patios, ella buscaba refugio en el templo, donde el incienso dibujaba en el aire la presencia invisible de Dios. Allí comprendió que el alma también puede hablar sin palabras. En aquellos primeros años, el mundo le parecía sencillo, Dios la amaba, y ella debía amar. Pero el tiempo, con sus pruebas, le mostraría que amar a veces significa sufrir sin entender, esperar sin ver, creer sin sentir. La joven creció, y con los años llegó el matrimonio. Patricio, su esposo, era un hombre respetado en Tagaste, de carácter fuerte y temperamento difícil. No compartía la fe de su esposa. Para él, los dioses del imperio eran símbolos, costumbres, cosas que se hacían sin pensar demasiado. Para Mónica, en cambio, la fe era su respiración. En las tardes, cuando el sol caía sobre las piedras de la ciudad, ella lo esperaba con la mesa servida y el corazón dispuesto a la paz, aun sabiendo que a veces llegarían las palabras duras, los silencios tensos. Nunca respondió con ira. Su paciencia era su escudo, su dulzura, su espada. En vez de discutir, rezaba. En vez de imponer, amaba. Las vecinas se admiraban de su serenidad. Algunas le preguntaban cómo soportaba los arrebatos del marido. Ella respondía con una sonrisa que no ocultaba el cansancio. La oración lo ablanda más que mis palabras. No buscaba cambiarlo por orgullo, sino salvar su alma. Cada día ofrecía su silencio como un sacrificio, cada noche ofrecía su dolor como incienso. Y poco a poco, sin darse cuenta, el corazón de Patricio comenzó a transformarse. El hombre que antes despreciaba la fe empezó a respetarla, y cuando la enfermedad lo tocó, fue Mónica quien la acompañó hasta el último aliento, viendo cómo su alma encontraba en Cristo el descanso que no había hallado en la vida. Pero su misión no terminaba allí. Había un hijo, Agustín. Desde niño, mostró una mente brillante, un corazón ardiente y una curiosidad insaciable. Mónica lo amaba con ternura, pero también con temor. Sabía que una inteligencia sin Dios puede perderse en su propio brillo. Lo educó en la fe, lo llevó al templo, lo enseñó a confiar en el Evangelio. Sin embargo, la juventud lo llamó con promesas más rápidas, honores, placeres, conocimiento. Y él, con su alma inquieta, partió en busca de una verdad que aún no entendía. Cuando dejó el hogar, Mónica sintió que un pedazo de su corazón se arrancaba con él. Pero no lo detuvo. Solo lo acompañó con la oración. Las noches se volvieron largas. En su casa, la lámpara seguía encendida mucho después de la medianoche. Ella rezaba, a veces sin palabras, solo con lágrimas. Le pedía a Dios que no soltara a su hijo, que lo siguiera donde ella no podía llegar. Había días en que su fe se tambaleaba. ¿Por qué callas, Señor?, murmuraba. ¿Por qué no lo detienes? Pero al amanecer, al ver la luz entrar por la ventana, recordaba que Dios no olvida. Su esperanza era una semilla enterrada bajo la tierra del dolor. Y en su interior sabía, aunque el invierno sea largo, la primavera llega. Los años pasaron, y Agustín siguió su camino. Se perdió en filosofías, en discursos, en amores que prometían libertad y dejaban vacío. Para Mónica, cada noticia era una espada. Pero no se rindió. Lo siguió de ciudad en ciudad, de Tagaste a Cartago, de Cartago a Roma, de Roma a Milán. No buscaba controlarlo, solo permanecer cerca. En los puertos, la veían rezar mirando al mar. ¿A quién esperas?, le preguntaban los viajeros. A mi hijo, y al tiempo de Dios, respondía. Cuando parecía que sus súplicas no daban fruto, un obispo compasivo, Santo Ambrosio, la miró con ternura y le dijo: imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas.
Esa frase se le clavó en el alma como una promesa eterna. En Milán, mientras Agustín escuchaba los sermones de Ambrosio, algo comenzó a cambiar en él. Las palabras del obispo eran como fuego en su interior. Mónica lo veía desde lejos, sin interferir, con la sabiduría de quien sabe que el alma no se conquista por fuerza, sino por gracia. Una tarde, su hijo entró en casa con el rostro distinto. No habló mucho, solo la abrazó. Ella sintió en su pecho el pulso de un milagro. Pasaron días de silencio, y luego, la noticia: Agustín se preparaba para el bautismo. Cuando finalmente el agua sagrada tocó su cabeza en la Pascua de 387, Mónica, entre la multitud, lloró. No de tristeza, sino de plenitud. Aquellas lágrimas que habían regado años de espera se convertían en agua viva. Su misión estaba cumplida. Poco después, el viaje a Ostia. El aire del puerto era fresco, y el mar, sereno. Mónica sentía que su cuerpo se debilitaba, pero su alma estaba ligera. En una conversación íntima con Agustín, le confesó: «Ya nada me ata a este mundo. Solo deseaba verte católico antes de morir. Dios me ha concedido más de lo que pedí». Agustín, aún joven, no comprendía del todo que estaba escuchando una despedida. Pero cuando su madre cerró los ojos, una paz sobrenatural llenó la habitación. No hubo llanto desesperado, solo silencio. El silencio de una vida ofrecida, de un amor que había vencido el tiempo. Su cuerpo quedó en tierra extranjera, pero su ejemplo cruzó siglos. La Iglesia la reconoció como santa, pero antes de serlo, fue madre, esposa, servidora. Santa Mónica no hizo milagros espectaculares ni pronunció discursos célebres. Su santidad fue tejer el bien en lo cotidiano, perdonar sin cansarse, esperar sin rendirse. Fue la encarnación viva de la parábola de la viuda persistente, aquella que golpea una y otra vez la puerta hasta que el juez injusto se conmueve. Pero ella no golpeaba puertas humanas, sino el corazón de Dios, y él la escuchó. Hoy, su nombre resuena en los labios de millones de madres que lloran por sus hijos. Mujeres que, como ella, oran en silencio, creyendo contra toda esperanza. Santa Mónica es su espejo, su consuelo. Su historia enseña que ninguna oración sincera se pierde, que cada lágrima derramada por amor se convierte en semilla de gracia. Su vida es una invitación a confiar en el tiempo de Dios, que no es lento ni rápido, sino perfecto. El legado de Santa Mónica no se mide en palabras, sino en conversiones. En cada hijo que regresa a la fe, en cada esposo que abre su corazón a la verdad, ella sigue viva. Su ejemplo atraviesa los siglos como una llama que no se apaga. Y si hoy alguien escucha su historia, quizá no sea casualidad. Tal vez haya en su corazón una intención que necesita renacer, una oración que parece no ser escuchada. Mónica enseña que la fe verdadera no consiste en ver, sino en perseverar. Que el milagro no siempre llega cuando lo pedimos, sino cuando estamos listos para recibirlo.